Hoy quiero enseñarles a hacer la masa ideal para tus panes de trincha, familia. El pan trincha es un pan bastante conocido acá en Paraguay y también en Argentina y creo que en otros países. Y es bastante delicioso. Ya tengo varias recetas en el canal, pero hoy te quiero enseñar una vez más una nueva recetita de cómo hacer la masa ideal. Así que hagamos masa para pan trincha, familia. Sí, vamos a bajar acá las cámaras. Vamos a empezar 1 kilogramo de harina 3.0. Siempre vamos a trabajar con harina 3.0. En otro país también lo conocen como harina de fuerza y también se le conoce como harina común. Vamos a pesar acá 1000 gramos, 1010 gramos aproximadamente. ¿Okay? 1 kilo. Vamos a echar acá en un costadito 20 gramitos de sal fina. Siempre usar sal fina en sus panificados, ¿sí? Vamos a ponerle también acá 20 gramos de azúcar. Ustedes saben que el azúcar nosotros acá en Sudamérica nos gusta muchísimo en el pan, ¿sí? Y vamos a utilizar 20 gramos de margarina. Este sería prácticamente todo 20 gramos, ¿sí? 20 gramos de margarina. Acá yo ya preparé mi esponja de levadura. Este tiene 20 gramos de vuelta de levadura, 2 cucharas de harina y 1 cuchara de azúcar. Y le pusimos 60 ml de agua, ¿ok? Y acá tenemos preparado nuestro líquido, que es 550 ml, ¿ok? Muy bien. Vamos a retirar la balancita y ya comenzamos el amasado. Prácticamente es una regla de 20. Toditos son 20 gramos lo que utilizamos para esta ocasión en esta receta, ¿sí? Voy a quitar esto de acá, ¿sí? Muy bien. Ahí ya le colocamos todo la levadura esponjado y ya comenzamos el amasado. Lo que sobra es echar un poquitito de agua acá y con una sola mano, uñas limpias, comenzamos el amasado para nuestra masa de pan trincha, ¿sí? Este pan que tanto nos gusta acá en Paraguay. Este va a ser pan trincha casero. Ustedes saben que nosotros hacemos todo casero acá en Aprender Haciendo, ¿sí? Seguramente en la panadería le pone un poco de mejorante o aditivo o algo, ¿sí? Pero nosotros acá no le ponemos, solamente todo natural, ¿sí? Ir amasando esto. Hemos preparado 550 ml de líquido. Vamos a ver si eso ya va a ser suficiente o finalmente vamos a tener que agregarlo un poquitito, ¿sí? Yo digo que ya va a ser suficiente, ¿sí? Echándole más líquido. Este proceso siempre se llama mezclado primero que acá todavía no estamos amasando. Acá lo que hacemos es simplemente mezclar toda la masa, ¿sí? Acá todavía no estamos amasando, simplemente estamos mezclando todo para que después podamos amasar, ¿sí? Ahí está, le falta todavía un poquitito de líquido, no mucho, pero le falta todavía. Acá tenemos todavía, ¿sí? Y le vamos echando 550 lo que preparamos esto para comenzar a amasar, pero no olviden que para hacer el esponjado de la levadura necesitan 60 ml más, que son extras, ¿sí? Ese sí ya es extra y tienen que medir bien 60 ml de agua y poner en la levadura, ¿sí? Ahí echamos todo, ¿sí? Ahí ya prácticamente ya usamos todo nuestro líquido para esta receta, ¿sí? Muy bien. Esto lo que sobra es echar acá y vamos a ir amasando otra vez, ¿sí? Miren la receta, voy a repasar un poco para que puedan recordar bien. Para el esponjado hemos utilizado 60 ml de líquido de agua,
20 gramos de levadura fresca. Si es levadura seca pueden utilizar 15 gramitos, ¿sí? Hemos utilizado 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de harina, 1 cucharada de azúcar, mezclamos todo. Para el preparo principal hemos preparado en total 1 kilogramo de harina 3-0, harina común o harina de fuerza también, como muchos le conocen. 20 gramos de azúcar, 20 gramos de sal y 20 gramos de margarina o manteca, lo que tengan, ¿sí? En caso de que no tengan ninguno de los tres, o ni margarina, ni manteca, ni mantequilla, entonces pueden reemplazarlo con aceite. Ahí sí ya pueden ponerle 15 ml de aceite. Por cada 100% de manteca que utilizamos, 80% correspondería a aceite. O sea que si ponen 100 gramos de manteca, 80 ml sería de aceite, ¿sí? En este caso usarían alrededor de 13 a 14 a 15 ml de aceite, sé que van a colocar, ¿sí? Muy bien, este es el proceso, gente. Esto podemos hacer por varios minutos. Pueden refinar si quieren, agarrar el palo y refinar esta masa. Van refinando porque esa también es una forma de amasar. Pueden ir refinando y doblando, y así la masa ya se va a ir amasando, ¿sí? Pero en este caso lo hacemos manualmente. En la última receta de nuestro pan trinche que hicimos, ya no refinamos, directamente hicimos así y después preparamos así, sin refinar. La primera vez que hicimos, sí refinamos la masa, ¿ok? Ahí también, gente linda. Espero que les sirva esta recetita. Estoy corto de tiempo, no puedo estar haciendo más recetas en estos días, así que quería hacerle este videito improvisado para enseñarles de vuelta cómo preparar la masa ideal para sus panes de trincha, ¿ok? Esto se sigue amasando, gente. Esto se sigue amasando unos 10 minutitos más hasta que se vea bien esta masa. Luego lo embollamos así y ya lo dejamos reposar. Hay que darle reposo a esta masa, por lo menos unos 30 a 40 minutitos. Y nada, gente, espero que pasen bien, que tengan una feliz semana. Comenzamos la semana con todo y vamos a ir viendo en otros videos. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.